En una época donde las colinas hablaban en susurros de antiguos juramentos y donde los valles retenían el eco de guerras olvidadas, existió un hombre que marcaría la historia de Israel no con una corona, sino con una promesa imposible. Un nombre que aún hoy provoca escalofríos entre las páginas de las Escrituras, Jefté. Hijo de una mujer rechazada, líder de hombres desterrados y protagonista de una de las decisiones más desgarradoras que se hayan registrado en la historia sagrada. Esta no es una historia para los débiles de corazón. Esta es una historia donde la fe se enfrenta a su propio abismo. Galaad, tierra antigua y polvorienta, se alzaba entre montañas marcadas por el paso de tribus y caravanas. Allí, donde el viento arrastra la memoria de patriarcas y profetas, nació Jefté, fruto de una unión entre un hombre de linaje y una mujer que la sociedad miraba con desprecio. Desde niño, Jefté aprendió que el mundo no era justo. No heredó riquezas ni bendiciones, sino desprecio. Sus hermanastros, criados en la soberbia de la pureza de sangre, lo expulsaron de su hogar como quien barre una sombra que incomoda. Pero el desierto, donde muchos pierden el alma, fue para Jefté un crisol. Allí, entre los marginados, se forjó en liderazgo. No por herencia, sino por carácter. Su voz era orden. Su mirada, una promesa. Y su espada, justicia para quienes ya no creían en la misericordia. Tob, su nuevo hogar, lo recibió como a un paria, pero él se convirtió en príncipe entre los rotos. Fue allí, en los bordes de la sociedad, donde el líder olvidado se transformó en leyenda viva. Años después, cuando los enemigos de Israel, los crueles amonitas, amenazaron con devorar las fronteras del este, los ancianos de Galaad, los mismos que habían callado ante su expulsión, se vieron forzados a tragar su orgullo. Con el corazón doblegado por la desesperación, emprendieron el camino hacia Tob. Buscaban a Jefté, el desterrado, ahora su única esperanza. La escena fue tensa. Los que lo rechazaron, ahora lo necesitaban. No me odiaron y me echaron, les dijo Jefté. Y ahora vienen a mí cuando están en apuros. Silencio. Solo el sonido del viento. Y entonces, la súplica, sé nuestro caudillo. Te lo rogamos. Jefté aceptó, pero con una condición, que su liderazgo fuera total, que su honor fuera restaurado públicamente. El acuerdo fue sellado con palabras que temblaron hasta en los cielos. Ya con el mando, Jefté buscó evitar la sangre. Envió mensajeros al rey de Amón, apelando a la historia, a la justicia, incluso a la razón. Pero el rey no escuchó. La guerra era inevitable. Y entonces, en un acto tan desesperado como temerario, Jefté levantó la mirada hacia el cielo y prometió, si entregas a Amón en mis manos, Jehová, el primero que salga a recibirme en mi casa, será tuyo. Lo ofreceré en holocausto. ¿Qué lo empujó a ese voto? ¿Fue fe? ¿Fue presión? ¿O fue simplemente el grito agónico de un hombre que sabía que, para ganar una guerra, a veces se entrega algo más que la vida? La batalla estalló como tormenta. Jefté, maestro en táctica, dividió a sus hombres, tendió emboscadas, hizo del terreno su aliado. Los amonitas, confiados y brutales, no anticiparon la furia de un líder que peleaba no solo por la tierra, sino por la redención. Al caer la tarde, el polvo del combate se asentó y la victoria fue de Israel. El pueblo celebraba, pero Jefté no sonreía. Sus pasos lo llevaban de regreso, pero su mente no podía escapar del eco de su promesa. Cada paso lo acercaba no a un festín, sino a un sacrificio. ¿Quién saldría primero? ¿Un ciervo? ¿Un animal? ¿Un familiar? El aire se volvió denso. Las risas de la victoria se volvieron sordas. Y entonces la vio. Su hija. Su única hija. La alegría danzando en su rostro. Panderos en mano. Una flor en primavera. Y Jefté cayó al suelo. Rasgó su manto. Gritó. Se quebró. Hija mía, tú me has destrozado.
Le contó su voto. Y ella lo escuchó. Y con una madurez que estremecería a los ángeles, le dijo: Padre mío, si le diste tu palabra a Jehová, haz conmigo conforme a lo que prometiste. Pidió solo 2 meses para ir a las montañas a llorar su virginidad. No su vida. No su juventud. Su virginidad. Era una despedida no solo de este mundo, sino de la posibilidad de continuar la historia de su linaje. Se fue con sus amigas, y el monte se llenó de cantos, lamentos y oración. Allí, entre piedras milenarias y cielos abiertos que parecían presenciarlo todo, se elevó uno de los actos de fe más conmovedores de toda la Escritura. Durante 2 meses, la hija de Jefté caminó por los riscos, abrazó los árboles, durmió entre las rocas y elevó suspiros al cielo por una vida que no tendría. No lloraba por miedo a la muerte, sino por la renuncia forzada al amor, al hogar, a los hijos, a la alegría de las cosechas, al sonido de un niño llamándola madre. Lloraba su virginidad como quien entierra una semilla que nunca verá primavera. Y entonces llegó el día. El cielo amaneció limpio, sin nubes. El viento soplaba con una calma sospechosa, como si incluso la creación se hubiera detenido para observar lo que ocurriría. La hija de Jefté descendió de las montañas, acompañada por el silencio. Sus amigas iban detrás, algunas con los ojos enrojecidos, otras con los labios cerrados, incapaces de pronunciar palabra. La muchacha avanzaba con dignidad, su túnica ondeando como si caminara hacia un altar o hacia una tumba. Jefté la esperaba. Nadie sabe cómo era su rostro en ese momento. ¿Estaba devastado? ¿Estaba endurecido por el peso del deber? ¿O estaba vacío, incapaz de procesar lo que se avecinaba? Lo cierto es que la historia bíblica, que narra tantas batallas y nombres, calla justo cuando más queremos saber. Dice únicamente que Jefté hizo con ella conforme a su voto, y que nunca conoció varón. La sacrificó con fuego, como algunos interpretan, haciendo de su propia hija una ofrenda humana. O la entregó al servicio del Señor como una virgen consagrada, encerrándola para siempre en una vida de soledad, sin familia, sin esposo, sin hijos. La Biblia no lo dice. Y ese silencio, profundo y perturbador, es quizás la parte más poderosa de esta historia. Porque obliga al lector a mirar su propia fe, a cuestionarse no solo lo que cree, sino por qué lo cree. La controversia es antigua y ha recorrido siglos de interpretaciones. Algunos rabinos antiguos afirmaron que Jefté actuó como los pueblos paganos y que su voto lo llevó a cometer una atrocidad. Que mató a su hija creyendo que eso agradaría a Dios. Pero otros, tanto judíos como cristianos, creen que Dios nunca aceptaría tal acto y que Jefté simplemente la dedicó al servicio del tabernáculo, obligándola a vivir aislada, sin poder casarse ni tener descendencia. Pero la verdad es esta, no lo sabemos. Y eso es lo que hace esta historia tan poderosa y tan inquietante. Porque en este relato no hay intervención divina. No hay un ángel que descienda a detener la mano, como en el caso de Abraham e Isaac. No hay voz del cielo, ni redención milagrosa. No hay carnero atrapado en un arbusto. Solo hay un hombre, y su promesa. Dios guarda silencio. Y ese silencio nos obliga a detenernos. ¿Por qué no intervino? ¿Acaso Jefté actuó fuera de la voluntad divina? ¿O fue esa la voluntad de Dios? ¿O es esta una advertencia velada sobre el peligro de hacer promesas apresuradas? Porque mientras Abraham fue detenido a tiempo, Jefté no recibió tal misericordia. ¿Fue porque el corazón de Abraham confiaba en que Dios proveería, y el de Jefté no? La tragedia está allí, cruda y sin adornos. Jefté, vencedor de una gran guerra, héroe de su pueblo, hombre de fe, termina siendo recordado no solo por su victoria sobre los amonitas, sino por el voto que quebró su corazón. Y mientras el pueblo celebraba la libertad, Jefté enterraba la suya. Después del voto cumplido, Jefté volvió a su rol como juez de Israel. Pero ya no era el mismo. Su mirada, antes firme y ardiente como la de un líder, ahora tenía algo quebrado.
Su liderazgo no decayó, pero su alma parecía marchita. Gobernó por 6 años más, y aunque enfrentó otros desafíos, como la guerra civil contra la tribu de Efraín, su nombre ya estaba marcado por la sombra de su decisión. La sangre que había derramado en el campo de batalla era honorable. Pero la que había derramado, o sacrificado en silencio, en su propio hogar, era otra cosa. Nadie volvió a ver a su hija. No se registró su nombre. Su rostro se perdió en la memoria colectiva. Solo quedó la costumbre. Cada año, durante 4 días, las doncellas de Israel subían a los montes a llorar por ella. No por Jefté, no por la victoria sobre Amón. Solo por ella. Por la hija sin nombre. Por la vida interrumpida. Por la promesa rota que no debía haberse hecho. En lo profundo, esta historia no habla solo de Jefté. Habla de nosotros. De nuestras palabras. De nuestras decisiones. Habla de la fe mal entendida, de los votos que pronunciamos con la boca pero no calculamos con el corazón. Habla del fanatismo disfrazado de obediencia. De las consecuencias de poner la religiosidad por encima de la misericordia. Del error de tratar a Dios como un ídolo que exige sangre, en lugar de un padre que ofrece gracia. Jefté murió en silencio. Fue sepultado en una de las ciudades de Galaad. No hubo lamentos oficiales. No hubo himnos ni poemas. Su legado quedó mezclado entre el honor de la guerra y la tragedia de una fe sin sabiduría. Y aún hoy, cuando leemos su historia, la herida sigue abierta. Porque aún existen quienes hacen promesas sin pensar. Aún hay quienes hieren a otros en el nombre de Dios. Aún hay quienes sacrifican a sus propios hijos, no con cuchillos, sino con abandono, con culpa, con reglas que asfixian, con votos que nunca debieron existir. La historia de Jefté es un espejo. Y cuando lo miramos, no solo vemos a un juez del antiguo Israel. Nos vemos a nosotros mismos. Con nuestras dudas, nuestras cargas, nuestras decisiones apresuradas y nuestras consecuencias. Y es por eso que esta historia no ha terminado. Porque el eco de aquel voto aún resuena. En las iglesias. En los hogares. En los corazones. Y nos grita algo que muchos no quieren escuchar. No toda promesa agrada a Dios. No todo sacrificio es santo. Y no todo silencio divino significa aprobación.